En este video vamos a ver el concepto de función. La pregunta es, ¿qué es una función? Una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos, a través de la cual, es decir, a través de la misma esta relación, a cada elemento del primer conjunto se le asigna siempre, absolutamente siempre, un único elemento del segundo conjunto. Al conjunto inicial o al primer conjunto, al de partida, se lo denomina o se lo llama dominio. Y al conjunto final o conjunto de llegada, al segundo conjunto se lo denomina codominio de la función. Al elemento genérico porque es cualquiera de los elementos del dominio, se los llaman o reciben el nombre de variable independiente. Y al elemento genérico, es decir, cualquier elemento del codominio, se lo llama variable dependiente. La variable dependiente depende del valor que tome la variable independiente x. Esto quiere decir que en el marco de una función matemática, los elementos del codominio dependen de los elementos del dominio. Y se anota de esta forma: y que pertenece al segundo conjunto depende del valor de x, siendo x la variable independiente y la variable que depende del valor numérico que tome la x. Las representaciones gráficas de las funciones se hacen mediante los diagramas cartesianos que permiten la visualización de estas funciones. Y una función nos proporciona mucha información. En este ejemplo, tenemos un ejemplo en el que en el transcurso del día, es decir, las horas del día, se mide la temperatura. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las variables que se relacionan en este gráfico? Tengo que decir la hora con la temperatura. La temperatura es la variable dependiente, depende de la hora del día. Por ejemplo, puedo decir que a las horas 6, la temperatura era de 10 grados. Esa es la lectura que hago de este gráfico. Por ejemplo, que a la 1 la temperatura era aproximada de 15 grados. Puedo decir también que desde las 6 hasta las 16 aproximadamente, o 15, la temperatura fue aumentando, fue en aumento. Y luego, desde las 16 en adelante, hasta las 23, la temperatura fue disminuyendo. Es decir, que los gráficos de las funciones nos infieren mucha información. La temperatura y el tiempo son dos variables que están relacionadas. A esta relación se la llama función y en este caso esta función quedó representada por la línea roja. Este es un diagrama de ejes de coordenadas cartesianas. Veamos este ejemplo. Este ejemplo dice que el gráfico relaciona la cantidad de agua en litros que hay en un tanque en un edificio y cómo varía su capacidad durante una hora. Es decir que en el eje de las X, se ha graficado la variable tiempo y se relaciona en minutos. En el eje de las Y, que es el eje vertical, se ha graficado la capacidad que tiene el tanque en litros. Entonces me preguntan, ¿cuáles son las variables? Por supuesto, el tiempo y la capacidad del tanque en litros. ¿Qué cantidad de agua había al minuto 0? Al minuto 0 habían 50 litros, es decir que la capacidad en litros era de 50 litros. ¿En qué momento el tanque tiene su máxima capacidad? Si yo me fijo, el máximo sería este puntito que está acá, ¿sí? ¿A qué hora se registró? A los 35 minutos. ¿A los cuántos minutos? No, ¿qué hora? ¿En algún momento el tanque se quedó vacío? O sea, ¿hubo 0 litros? Nunca. Hay el mínimo 50, también hay 100, pero nunca se quedó vacío. ¿En qué momentos ingresa el agua? Ingresa, por supuesto, cuando yo veo que acá va en aumento, o sea, de los 0 minutos a los 10,
De los 25 minutos a los 35 minutos aumentó. Y de los 55 minutos a los 60 minutos. ¿En qué momento sale agua del tanque? O sea que se va vaciando. Del minuto 10 al 20 y del 35 hasta el 55 fue saliendo agua del tanque. ¿Cómo varía la capacidad entre los 20 y los 25 minutos? Pues no varía, se mantiene en 200 litros. Esta información me la da este gráfico de coordenadas cartesianas, el gráfico de una función cuyas variables eran el tiempo y los litros de la capacidad de un tanque. Si nosotros vamos al eje del sistema de coordenadas cartesianas, el eje horizontal siempre es el eje de las X y recibe el nombre de abscisas. El eje vertical es el eje de las Y y recibe el eje de las ordenadas. Todo punto en el plano tiene coordenadas X e Y. Siempre la primer componente del par es el valor de la X y siempre la segunda componente del par es el valor de la Y. Entonces, por ejemplo, si quisiera graficar el punto 2 de la X, 3 de la Y, tengo que posicionarme en el 2 de la X, 3 de la Y, ese es el punto. 2, 3. Si quisiera, vamos a poner este puntito de referencia. Si quisiera graficar el punto menos 2 de la X, 2 de la Y. Menos 2 me posiciona en el menos 2 de la X, 2 de la Y. Ese sería el puntito azul. Por último, si quisiera graficar el punto menos 3 de la X y menos 1 de la Y, me posiciono en el menos 3 de la X y en el menos 1 de la Y. El punto verde es ese punto que hemos graficado ahí. Este es el eje de coordenadas cartesianas. El eje de las X se lee de izquierda a derecha porque se lee de menor a mayor, de menos infinito a más infinito. Y el eje de las ordenadas, que es el eje de las Y, se lee desde menos infinito hacia más infinito, de menor a mayor, es decir, de abajo hacia arriba. Espero que este video los haya ayudado a entender el concepto de función.